Baisha pamba, Aisha papina, Kuina na ame ayuma, aweruma me pende programa, ñande programa, jera vagina. Cajatoralo, hermano, fuera Roy de Vilio Vázquez, congregación remanente de Israel vive, pena, ayuma, hábite y abrazo, rompe, espalda, RGB. Allá por un Haití, marique, fuera allá y me mapen de entero vete vaya que hay uja y cumbucoña de caripemí y cumbulma agua natural hermano fuera peisa ya jamás ese guina bueno viernes máquina y a la pinta será allá aroma la chava. Hoy que obe para que ya vaya vibra esa pucaya puto údalo hermano espera de máquina pa coña en el programa ya pesa ay anda se sala en algo hasta el lunes niño me acuerdo imagina pues ojo es esa edición 237 mañana por ahí a veces ya diseñan edición y cucumau sí 237 aquel a 250 oye este marique y fuera muy lleguen pero ve mejare y compiti besendio ya pisa cape pesa kutu pesa año puño pujare pendeñe pu pope guaja pesa ella pisa cajare sergea pembujare pendeñe ella ahí pero cajare pendeñe epumi audios y textos apaco sistema radio WhatsApp vive y mentiro vete bandiri que hija roe Sergio abu lleguen de hija ya pujare te shara anga muy y que tojan esa ya jupina pe YouTube ya jupijan esa Google ya jupijan esa Telegram pe ya jupijan esa WhatsApp nan prenda goingo japeisa ya jamás esa hina eso era oñe hendu ya en el programa ya o coave y pe coge tamba ema cosa esa hina Veaco, a ver, Ucasero de Sergio Guri. 7 de junio, hey. Ya lanzaba el primer programa de Caíja Tora. 7 de junio del 2020. Bueno, a ver, ya el tema. Pepe ya en forma oficial, nacional e internacional. Va, viola aérea. Ya, no, internacional. A mí, ya de socio, fuera en esta Paraguay, cuando entendía guaraní y cumbusea. Sí, no, hoy Argentina ve, hoy España ve, hoy básatico amo Bolivia goto, hoy Brasil goto, nombre, Chile, Uruguay, a Paraguay venía pesa, Parugina, bueno, y el 7 de Lucas en la 7 de junio, figura de la fecha, primer programa de Caíja Tora en YouTube. Ya ven. Sí, por ahí estamos, no, ya como se mandó a ver. La tamina 237 más allí, página audio. Upea guaraní mendejina allá por el mismo lento donde ahí sí, la misma cantidad de ya es español. Entonces, lo que pasa que mi audio orero jupia con YouTube ya se primero a nivel local, a ver, grupo escuela, besa, ojo mío, más mi la grupo, pero ojo mi ciudad del este para besa, pero pequeños grupitos ahí. Han ido ya recibí yo y la audio. No, entonces yo y no está. Digo Itaúga, hereje, demoniado, diabólico, nambre. O pille pelo y hace fotos, ves a recorrer, ni que bella pusa. Inclusive me acusaron de estafador porque hay plata más, plata te se plata más, ve. Esta coñe, hace contra vegeta. Los lugares donde yo iba a hacer reuniones cuando eso lo estaban a poner a Nique Pejote y muchos pastores le detuvieron a sus ovejas para no ir a oírse. Eso es así fue delante del Padre le digo. Pero bueno, Japeo ya sé el de Sergio Baisa me en dura ella este grupo veo en dura pero ni conectaron ni monguetar bueno pues ni muy de acuerdo ya poma la video ya o yupima tu YouTube ya o corre más tu pelo está ni comunica pero ya lo joré más 7 de junio
Ya hay que preparar que voy a ser una de primer añito. Mira, ya. Me prepara que lo mitad la. A ver, tu ánimo, haga la guajela. Pepe Gatula y Gutoda. Ya recibí, abuela. Bebé, y recibí el regalo. Ese chico ve que guasudo ya pues y anga pe. El mango cumpleaños de. No, con anga una sembo web. Vaya tío. Puña cara y cuando cogí guasuja ya pues más y que una sembo web la mitad, a la mitad ahora japamos el regalo. Aunque tan short, very, no very, very, baby shower, software, cueran de más, no pero Estados Unidos yo pa, también ñande, soy shower va día la ya pues. Ya amigo, hagan de allí abril, mayo a la mitad 2 meses. Oye, ya pues a ver mañana de ahí barro Sergio. Que ahí a toda shower, a la pina ya pucas hermano de boloita. No, ya, no, la regalito, yo y no por un añito. Ya ahí te irá. Qué bárbaro con Emilio, va a ya. Bueno, no va inglés, oye tú, Ina. 7 de junio entonces, que marcarlo ahorita. Ya se llama, y mando a palo ahorita la, ni por un jagüe, ahora la de programa, tema. Bueno, vaigo, ya le comí, ahí vino y que, sí, ya boté una cosa semana allí. Ay. Va, ego recuerda yo ya por la de caiga toda la show, o sea, ya una serie, no, pero ya una serie más. A ver, 4:10, nos quedamos, va a explicar o vamos a entrar en 11. Va a explicar, o vamos a entrar en 11. Va a explicar acerca del agua viva. No tenía de ya putar. En el 11 vio. Y es a mí 4:11. Juan 4:11. Bueno, 10 vengo realmente y respondió el Mesías y le dijo: si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. Bueno, 10 viñe por 10, 11 vea. Por ahí. 10. Ya Josué le respondió: si conociera el don de Yahweh y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: maestro, no tiene con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde entonces obtiene esa agua viva? Bueno, hábelo y tan luce. Bueno, a 10 bien ya hasta ese. Es a mí. Sí, 10, 11 la ya comentaba porque poco higo pedazo. Ya estoy nunca para la de comentario la. Agua viva, no se refiere acá a agua fresca, porque el agua del pozo del desierto podía estar, bueno, agua fresca. En realidad no te puedo decir si el agua estaba fresca o no, pues me supongo y está eco desierto, bebé. No es un desierto así, ya es más después con ya un lugar, en una ciudad ya era. Va a ser tío el año de ciudad, o sea, más Sicar. Y no es un desierto, no, así que no, según dicen los historiadores, bueno, la pozo puede existir. Oye, me dipa la pozo, no está igual ese pozo. 25 metros la Eureko, 25 metros de profundidad Eureko la pozo de Jacob.
según la mi arqueólogo que era mi ojo investiga. Porque existe todavía hasta ahora. Y pero lo que ya no está ahí por eBay, más pues dice que oña que tipo palmera lento, pesa pa cobaro güey agua fuera, mía la planta, oña pues la tipo plátano, pa coba, alrededor. Se me que era un lugar sombra, o en sombra ya. Era acá, güey, guapo ya, porque no como hay guapo, ¿cuál es un te ve más ya? Y agua viva es, pues, no, tal vez porque sea fresca, ¿verdad? Puede ser también catuña mucho. Podemos decir que, bueno, agua fresca, bueno. Pero el significado, o sea, está investigada y la agua viva, oye, había sido hoy la agua, hoy la ira, o correa arroyo. Mm, Y upea la agua viva, oye, eso era. O correa y potían así, oye, y filtrar. ¿Dónde se podía beber esas aguas? Algunos de donde salía y corría ya, o sea, la naciente guija o corre, ¿ves? Va la agua viva y eso. A veces se le llamaba agua viva a las aguas que estaban en los ríos, ¿verdad? O siría, aunque no negativo, pero se le llamaba agua viva también, ¿verdad? Entonces, es muy importante ya relacionar la agua. Es para la agua ahí el significado en términos hebraicos. La agua depende del contexto. Va a oye, Mm. En el caso del Mesías, bueno, o mezcla. Oye, él la ire, pero o simboliza ahora hacia la palabra, hacia el mensaje, hacia la Torah, hacia la instrucción del Padre. O sea, oye, pobre paralelismo era vaya, o comparar al mismo tiempo ahí la pozo peguare o comparar ahí la mensaje a ueruare, mensajes a entregar a la Espíritu Santo. Por sobre todas las cosas, agua viva también era una representación del Espíritu Santo y como así también de la palabra de la Torah. Pero en este caso, el Mesías estaba hablando del agua, pero en Oyapovetí, alegoría. Y según tengo entendido, y es de mi opinión, pero cuñandas ahí cuñatago y se compañero la uña monguetago hoy en día. Bastante veces es enduro lo mitad como tico o menos cabaite y poco cuñame, pero algunos ahí no entendí y hoy no. Si ella no hubiera entendido ningún mensaje, no saldría corriendo a decir, pues la Mesías. Porque volvemos a entender hoy día ya explicar con ambas, no entendéis. No entendéis. No entendemos a ver más malicia. Bueno, no, hacer tres y algunos eh, mi, oñala y idea, ve ya este, la ojellante jamás, vaya digo, la icuna, la Haití, vaya digo, la niña me hemos en cuenta estamba el andera y tuve oínda ella anda ya verdad da ella ñetegua no porque después de nacer no que pues veñe punu allá entonces de pues tratan de bebé y que tu ambas entonces pareja él las estamos ya explicar con ambas oye chido y que y ande pues nada no entendemos pero no se ya se la gente da ello y fácil se cota ello y pega pesa de yapota, pero cote de decisión, mucho amor al padre. Bora el jupe añetete guardia de cuan. Tengo que tener amor por la verdad, deseo de permanecer en la verdad. El que busca, haya ahí. Pero jecado topate ahí. Pero genoña, pero que me han botado, pero que me han botado. Se le abrirá la puerta de la sabiduría, la puerta de la revelación, la puerta de la verdad, la puerta de la Torah, de las instrucciones de Yahweh se le abre. Oye, ahorita, pedid y se os dará.
el Espíritu Santo, sabiduría. Pero si no ñañemoínira omoíla, tape tamba eso ñemeta ñande. Las sendas antiguas, tape tuyao la ñande, calor estaban ya pota pepa jure me oigo. Y bueno, justamente con algo yo topa de algo cuñado dije allá. Oye mongueta. Oye, la ureja, oye, pozo leja, bueno. Pero a ver, seja en la hija cuñataú porque oye, en alegoría, oye, en parábola, Yahshua. Hape cuñado seguí, la rima, o sea, daja, y no entiende y este amba, ella entiende, miren a 4 o 10 pp, hija, beso de Yahshua. Te hueve ya en Miami y respondió el Mesías y le dijo, si conocieras el don de Elohim, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás y él te dará agua viva. La mujer le dijo, Señor, Caraíbasú, Adoni, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene agua viva? Oye, piso a ella te preguntas a ella, si no pillego cuñamba, no. Hoy cuál se ve, o seguí el comentario. Rey cuamo mapa. Pe yande yara ya güey yo poi. Jamás pa coger yande en mina se hay uhan. Hande ningore yerureta shubeja o me etande pe o me evate kobe. Ha un pecuñamba yapo. Caray guasu. De ningún de cuy. Va ella para no jean mape jacoposo ningo ipupucuin. Muy piconde güerupe o me añande te cobe. La pregunta hacia dónde va. Otro lado hoy pocabe cuñabe conversación. Hoy cuál hacerla muy pa o hina pe palabra de vida muy pa o recibita pe Espíritu Santo hina. Muy por recibita pe instrucción, ya tenden pe primero rango gurijate con oro yero ya pa suya oya. Va epiconde con va orengo no ella la judío ni pecha to ye poi sube allá. Pega tú oye, eso ya sube un poco va y sube ya pimo eso de ti parábola profundo y ve de o entusiasmamos eso veo peja la acento y purúa co o guapea co pozo rembe ari pea onda ja hay cualquier cuimba y me oirá también con mañana y ahora era o esa la vestimenta no pea anda euro y pea aranduina pe iñe en acento ay cuál se vea ya porque saben mi otro tetahuate era hoy cuál o injala judío maestro de la Torá Iñarandú la mayoría de los judíos Iñarandú hoy para tío ya Iñarandú este matemático físico Einstein Albert Einstein un amigo judío este bomba atómica ya pues dónde pero ellos son muy inteligentes. Entonces, iñe eren o ya pillar la tapizamba esa guapa. Hoy la ñe esta virón va y va, pillamos ahí el famoso chorongo. Va, la esteita, va, vengo no entendemos, ahí oímos allá. Se nos entiende, tipo ñe muy chorongo, lento ahí, si no entendemos ahí en día. Pero hay algunos que pueden de hija y contundente hoy, no ojalá ojalá sea hoy de peja poitero hoy. Pea pesa, va oye pues oye a las pintas. Y gusto la conversación porque oye es donde ya reaprendemos hoy subí.
Jare hendu se ve hoy. Hapeango kuña o katago Yashua. Peila, también va eso hoy por hoy Yashua ya peñeja lo mismo te o se hizo la corriente. Cuadra momá, cuaco yo poi. Ñande ya te va y yo ingo sube a las pintas. Yo poi, ñande ya va más vagina y yo a la gente eres como de ujeiramo las cosas espirituales. De ti buscador, adorador de Yahweh y buscador de la verdad. Man, más vareje cabe añetewa. Jare haiku añete a Yahweh. En ejemplo, con ambas o poco más viene corazón vena. Boriririmo en corazoncito allá y cuase vemos. Ya y cuaco cuñas allá a pesarla y orecola y pasado mi upango da hay motivo la anijan oye revelar su vela machia eo ubila oye revelar hoy la doye creía justo allá ñande ubichan de después coge ya sé cuando hace cuna de santidad vieja hasta los tantos años a costedia ven un pecado más después por igual. He venido para llamar a los pecadores. Se mandó a la más primera vez en a tomar conciencia con palabras a veces ambos uran. Ura para papá a veces ya esquema. Peace en Guajara, es a coila a león guarebo. Hay que ir. Hay que esperanza. A papá esperanza nego hina ya sobra jaina bebé allá. Papá cuñado tataina. Eso es la conversación. Aparte que y sentido tajinan estela y no hay regalo yo voy y bateo y ya güey a ver cuña cogiendo mi mía hija paco y apenas es la raza pura ahora es cosa representar la gentilidad ya de chaguane al me amo acá puta mi mía una cosa baby algo de Yahweh con más razón todavía y espero me oye de vía pay entero vea ya yo alguna desviación espiritual no igual una secta congregación nambrena cada uno la religión curi la doctrina ko angañime ko apeja ñime en cuenta a las pi ñi no pa meñane acamba ego yura ka esela pa robia o apea predicar ya oye ye corregilla ja hoja pe ko cuño quina me corrección que ojo ina la ya es la ya su conversación pa ve ya entende ojo esa ina estamos ojo na ina no pille ba acá tuve se corregía ella ¿no? Si un algo cuñado o seguir la corriente Yahshua o no se dejan más información porque cuando se ve o seguir la corriente para que eso cara iba súper algo coposo y pupucún de compa echando jetan de donde que no se para seguir la conversación de mención obviamente cuando por algo si Yahshua viajero pico o eruta piola o eruta Valde o Rupata y Lomo Regina no hoy usted mismo yo eso hija la hora con y la uruar si yo vengo no lloremos ahí supe allá entonces sea algo cuñado o seguir demasiado la corriente hoy cuál se ve o catao hoy en la tema agua viva entonces Torah instrucción de Yahweh, Espíritu de Yahweh. Juan capítulo 7, versos 37-39. Yahshua bebé ina la iyujeya vieto ave 7 mañana va a ver revisamos Juan 7:37 ya leo vaya siempre se impresiona ante la unidad con hagan tendencia en el último y gran día de la fiesta Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. ¡Wow! Ezequiel 47:1.
Mía Zacarías 14:8, mía todo río de representación de la espiritualidad. Pero el Mashiach ya es muy directamente yo refería ya a Erupimande, la Espíritu Santo ese compañero. No hay por ello otro tapé para llegar al Padre, pero tampoco no hay otro camino o otro medio o otra fórmula. Ya recibimos el Espíritu Santo, la agua viva. El último gran día de la fiesta, Reina Valera. Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, creer en él, upeaje y sea que lleva bautizana, era ve. Esteban no gusta y vea, pone que a tú y refutar, vea. Cierto, hubo bautismo en el nombre de Yeshua. Pero cuando él dice, el que cree en mí, usted o involucrar bautismo, porque en de la aerobiamos es en de lleva bautizada, era. Pero hoy contra la lleva bautizado, era. El que cree en mí, o continúa ahí. Como dice la escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Va eren de quiero viamos Yeshua ya bautizamos, de te pueblo inundada la Espíritu Santo. Va eren porque Hechos 2:38 luego Pedro y por añade la ya lleve ni mongara y cañeña pumio ve ya pobre la bautismo o inmersión del nombre de Yeshua. Ya recibí la don, la regalo. Y ahí nadie hija pecuñame. El Espíritu Santo. Pero en bautismo en su nombre. Seguirle a él, obedecerle a él, respetarle a él, creer como él creyó, creer lo que él creyó y creer como él creyó. Me acuerdo, tremendo, vea ya. Entonces, solamente por medio del Mesías, no hay otro, no hay por otro mediador, no hay por otra fórmula de recibíamos el Espíritu Santo, ni famoso ya pues y que manto de la unción fuera. No, la unción, el Espíritu Santo cuando te impregna ahí donde pupe o santifican o landeado, sí, pa, después ya negamos. Pero donde diga tú hijo yo voy a ver y prendas eres pea Israel vio o pea oreco porque pea IGC talí o manto o lo que sea de pea no pea unción porque pea de tierra santa. Pero andelan de vida. ¿De dónde irradia? De adentro para afuera. Río de agua viva. De este puve o pupú, de este puve o ñiñi, de este puve o once. Salta para arriba. Así es que, para que seina o brotan de jevi, once de jevi la o irradia, o yope, la poder de Yahweh, la Espíritu Santo, la unción. Claro, ahí donde me preguntaban algunos si la ropa de una persona que vive en santidad. Y su ropa también es claro. Con una persona es santa, todo es santo. Pero digo esto porque alguno oye, caña capitimbaja, por hacer una cuestión, no hay la de vestimenta, hacer solamente tan de la de manto, la de talí, lo que sea, la de túnica, lo que sea. Upeandas ahí y yejewi orecua unción. El Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh es dado por el Padre por medio del Mesías y su sacrificio, pero a vein de y me dan obediencia. No es solamente, bueno, yo creo en Jesucristo, yo creo en Yeshua. Andei que violar la ley lleno del Espíritu está porque ende cote y vestimenta israelita, vio. No, cuidado con eso. Bueno, y tu hijo vea ahí profundo, hijo vea al propósito de agua viva. Entonces Juan 7, 37, 39 ya comentaba, referí Yeshua ya la agua viva ahí salía del umbral del templo. Bueno, Yeshua mismo coja el templo de Yahweh allá entre los hombres. Era el tabernáculo viviente. Y la palabra misma habitando entre nosotros.
habitando en tiempo de los discípulos, en su tiempo, en tiempo del Mashiach, habitando entre los hombres, así en carne y hueso. Tremendo, ¿eh? Bueno, y ¿qué más podemos añadir acá? Juan 2, 19, 21. Coja ese y destruyan este templo. Peitipana ve algo tu pa oguasu. Ambos apu árabe se llama pu ambayida. O sea, que es oíngola y pues oñe es ajetere y yeje. Que sí que el mismo es el templo de Yahweh, que ya estaba entre los donde irradiaba la gloria de Yahweh, lo mitad tu templo y tacuaben oye pues para lo mitad y no pongo o la templo viviente hoy más. O para el que tiene se venga amigo que en su interior correría agua de agua viva. Pero se jagüe esa visión de Ezequiel Viznagua. Pe templo umbral y se wipeshon zeta ve Espíritu Santo apenas inundado y queda bebene el tecua bebene amén. Serán bautizados con el Espíritu Santo. Porque el río de agua viva. Y purificado a la vez por el Espíritu Santo, que viene en el nombre, bautizándose en el nombre de Yahshua HaMashiach, y a través de Yahshua HaMashiach el Padre otorga eso, ese poder. Hechos 1:8. Poder de transformación. Bueno, y para cumplir los mandamientos también. Ezequiel 36:27. Bueno. Que tuya es ahí que recibió de Yahshua, ¿ves? Como es y cuñame oye, eso es de un don, de un regalo allá. Y el mismo Mashiach, ella era un regalo del Padre para la salvación de los gentiles. Y entró en el recibita por medio del sacrificio de Yahshua. Todo eso ya viene dentro del paquete de regalo, dentro del paquete del don de Elohim Yahweh. Todo viene con Yahshua. Es la llave de todo esos paquetes de regalo. Sin él nada. Candadeado, chau. Tremendo. Al recibir a Yahshua HaMashiach, recibí gran regalo, recibí para el tema del resto de ellos. Recibí la revelación, el perdón de pecado, el Espíritu Santo, y que dentro del pacto de la promesa, dentro de la promesa del nuevo pacto, Jeremías 31, 31, 33. Recibí revelaciones de la palabra nambrena. Tantas cosas, bendiciones materiales, espirituales, en fin. La erupipa tengo que revela pañan de sí, revelación que al apóstol Pablo revela ya el apóstol Pablo guri mezclado paitea ya no lo vi ahí la Mesías, pero acuerdan no hoy la Mesías, los judíos esperan el Mesías. Por eso que el apóstol Pablo le perseguía a todos los que no creían, los que creían en él, pero él se le revela a Pablo. Y al revelársele a Pablo, cuando Pablo Juan de Damasco venando, está ciego, Ananías ora ese, o hizo Ananías y arrepentí, invocar la Yahshua era y bautizar, y arrepentí y recibí perdón. Te le está hablando del bautismo en el nombre de Yahshua. Hechos 22:16. Entonces, él recibe revelación de que la Torah pura, esa va a la reino, esa va a la nuevo pacto, más va realmente la Yahshua, oye, yuca, pues supe, oye, pues no predicar, y algunos dicen que a Pablo se le reveló solamente el evangelio y que toda la ley, eso ya no tenía, no. No es así, gente. Bueno, este chivo se me ha explicado, güey.
A ver, y a ver, referencia de agua viva. Peña importante, pea ya no pago y porque Gigi Urelo está en la agua viva. Peando también, que tú vale meme. Isaías 12:3. Ahora, con relacionamiento a ver la palabra agua viva, aparte de tener relacionamiento con el Espíritu Santo, y ande que el Espíritu Santo es el sello de la salvación. Mm. La garantía que tenemos que estamos salvos es el Espíritu Santo. Ah, el mismo Isaías 12:3, ya que el agua viva tiene relación con la salvación. Agua de la fuente de la salvación. Fuente de salvación. Vale, la topala y yo que te ya do topaño iba a contar muerte. Ha topado la y salvar de la muerte. Bueno. Apocalipsis 21:6. Le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ay, mira. Tremendo con el versículo. 4:11. ¿De dónde obtienes el agua viva? A Pepe lo más sea que es amiga la samaritana. Bueno, ya hermana más voy a salvar. Esa olla por la sabe conversación o hoja oñeja ani Yashua o jomba esubí, o sea, olla wimba la conversación. O ya reimba eso ya si no eso en de donde ruimba ese cuando jeta la upea mua no oñeja algo ina uya esa de donde rui vale de donde rui piola ba ese generalmente la ñande ya topó personas pues agua ya a veces ya hipoteite y ya no se ve información en utite ñande a veces ña se da en ña entender y me veo si no ya se hija más la conversación ya entabla jamás ya conversación pues no o soma ya ña se ya era una cosa ya llamó pa un a las pintas ese pa pisa ya. Qué bárbaro ya. Es posible, ya de puru, misa, ya echando hola, otros cuando ya pibeñan de algo y no. Hasta por de venir con cuñain. ¿De dónde obtiene el agua viva? Mm. O sea, y se vea en la conversación, pues ya, Pepe, ya una gemala ahí. Una gemala y yo gestió, Pepe, pues ella, capaz yo recibimos la respuesta, oye, ojalá no cocina. Muy bien, eso de iya pun es fórmula ese igual ya seis postaina eh aliga se vaina tremendo allá. Pregunta de enganche. Oye, vea, ve, botarnos seguir de la conversación a niños ya a niños con de otra cosa mm. O ñande mismo a ese ñande o ki ñande no itaña engancharse la ñande ya piso ti palabra y ya hoy. Ya sabes, uno cuando ya pues y pregunta ñande y botaina pues o ñande ya me sentí respuestas ando y ya ñande porque lo están no ponen duda entonces ya pilla ahora una palabra pues a gente algunos hijas va tal cosa pues pero ya digo pero la ñaja no hago gente güey apago cuña peina guay sé un amena ahora curicena algo güey ya ni va tema pregunta de enganche o sea dijimos la tema bueno. Pengo ya continuata peago si oye revelata o eso es ñande allí cuapa y tema y la muipa el mesías va a echar upipa ahora cope unción va a echar upipa ñande de todo viene del cielo todo viene del Padre todo lo que él tiene viene del Padre nada fuera del Padre no pero peago cuñado y digo anga o pillate
A ver, y cota le gusto ahí. Mm, Bueno, va, digo con a la o por andu, a ver, pregunta mañana allí, imagino. Eh, bueno, derramamiento de espíritu. Derramamiento de espíritu. A ver, también simboliza el agua, pero el derramamiento de espíritu, hoy por algo ya, el espíritu se derrama, ¿verdad? Pero tiene su manera, tiene su forma. Mm, Entonces, ya si vamos a peine, se bebe cuñame lamba, esa por recibir a hinanga o recibita, no porque o creeta yo, pero no va a terminar solo en creer, güey. Este es lo que la vez pasada metí pastores hice, bueno, te atuñan de dice, bueno, por ejemplo, de mujer samaritana, en Goro, de hacemos predicar, yo, ¿cómo la salvación? No, no terminan, güey, las cosas ya, obviamente, oye, allí cuál es el protocolo. Wa uja no y pasó la ya ya yo anden el profeta de gente peyu pe a la mesía ño ima la bueno no cote mandere he ya ro kwa more ma pa ya puta salva man no pero continúa en el protocolo ni santificando y que lleva bautizar en nombre de Yahshua mira por ejemplo ya no nombre güey más pues coño ñando allí kwa que voy ya pura o seguido cumplir los mandamientos vigentes claro negativo la ya ya de pues bueno ya na luneramba hay poco te hace. Perango, oye, ¿qué estamos escuchando? Para ella, ve, 2 de la mañana. Y ya no ya responde, ¿sabes? ¿Por qué la mujer le pregunta a él si es mayor que Jacob? ¿No será que ella quería que le diga que, no será que ella quería que le diga que él ya existía antes y que se había presentado ya en el Antiguo Testamento? Pues a mí me hace este versículo la Yeshua pone presentar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así como Mesías, no, hay versículo. Mala interpretación puede ser, pero el Mesías que se presentó en el Antiguo Testamento, ¿a quién? No, y el Antiguo Testamento, ese le presentó el Mesías a fulano, no existe eso. O sea, son interpretaciones que se sacan de algunos versículos, pero ya se sala para versículo, el Antiguo Testamento, ve más, para la oñean, va, para hija, ya se cierto para la Mesías. No, él nunca, si no, voy veces más, entonces te veces más en la Biblia se habla de la segunda venida, no vamos por primera vez con relación al perdón de pecado, allá, un manó la de pecado, hubo predicar la buena nueva, un él lo mitad, presentar al reino, un manó en sacrificio por ñan de pecado, resucita, está en la diestra del Padre, y por segunda vez viene con relación al reinado, a la salvación al reinado. Porque si decimos, no, en el Antiguo Testamento él había lo aparecido, por eso acá dice que él era antes que el PGI, si es mayor, cuando dice que antes de, no se refiere solamente a eso. O sea, pues la palabra mayor, y tú ya ves, o sea, arebe guaremos. Entonces ahí ya y Catuma ya aparecemos ir el Antiguo Testamento. Como ¿dónde está el versículo bíblico que dice que el Mesías ya se apareció, le habló a fulano, sultano? No. Animo, ana ven pues upe mo use anga mi ángel cuera oñe haben va ina pe yese para la Mesías. Porque a ningún ángel le dijo que él iba a ser su hijo también. Cuidado con eso.
A ningún ángel le dijo, mi hijo eres tú. Entonces le dio ese a pijama, vea. Muy pa uina con pregunta, vea. Este, sí, ya me doy cuenta por el resto del comentario. Nosotros no creemos eso acá. Que el Mesías es un ángel allá. Oye, con el versículo. Que diga claramente específico, pues no existe. Mm, Entonces, pues el solo hecho de decir que él era mayor que Jacob, plan de dice que bueno, hoy sí tima que en forma de ángel, muy bien pea. Entonces como oña moingueta ya mañana ayer pedida mañana güey. Ya hay que muy luego capítulo. Eh, se ve ahí a usted te yo y la a mí Hebreo 1:5, ya es a mí, ya sean más la duda. Ah, lastimosamente andar el cuello para versión, pea con pregunta, pea de los testigos de Jehová mantea. Andar el cuello a la versión de los testigos, este tema es como anda liga y upea a lo mejor ya lean, ajá, ya entender por allá. Pero a leer esta Reina Valera, me hago yo a lento, a ver ya nos llegamos a la conclusión. Y porque, Hebreo 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú. Maitea, un mi ángel le cuera bebio, ñande yara ite, Yahweh, he ia cuera ka ebe, deco shera. Pa ese gua ángel, ve más ángel pegó por andu. Ni peteíme vaya. Aje, y yo te he engendrado hoy. Mm. Y yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Seguro ya, seguro crea. Mm. Pero él no le creó como ángel, le creó ya como su hijo. Porque acá claramente dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo? Más ya igual ni uno, ni uno no le cogió privilegio. Bueno, pues no llamó poco o sea, ya está la versículo que ya el Mesías también existía. ¿Dónde está eso? Mm. La Antiguo Testamento pues hoy presenta más a en forma de ángel que pega que amor. Eso es entonces contradecir que él va a venir por segunda vez, ¿no? Mm. Ahí contradecir esta misma escritura. Para a esa se te traducción nuevo mundo de papel y con ella recoge original. Algo Algo anda porque los testigos de Jehová entienden muchas cosas, pero ella pega con parte peando no capta, ella se puede entender, vea. Los plan de la compartir semilla, a lo mejor no hago ya de co caru y que más chava. Ya de coco eno con bueno ya esa una respuesta. Hagan de que tú ya liga mil años de pega y se pare la hipotala de todas las versiones. Porque captura dice no la versión upea falsificator o sea esa se pero en todo caso a reservar tan indígena vin anga y no sé la peanda y haupesa anga ñambo puta yo vin versus traducción del nuevo mundo ya se llama este coba bueno ya mujer ya pude no está en mi esposa ya me treima a veces ya mujer ya pude en mi poco estudiar agua ahí tengo a Guillermo cimiento ya güey ñande ruetebe o permitija ñande ñi me yi costedia árabe ñambotiña de siglo con semana ve a hermano querido pe ye porta ponágena y catúa y ya bebé pero respeta ve hago shaba catón la bendición sobre meme por obediencia ve
Oye, tema, peche yo topa yita pechamos lunes. A jacueteo, como siempre ayer despedí. Ya vuelta a vender o asayo aite. Ajá, MPM. Hasta el lunes, niño. Shalom, bendiciones, mante. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo.